Ok, so el tema de hoy que vamos a discutir es sobre la verdad o qué es verdad. ¿Quién sabe en cuál versículo de la Biblia la verdad es cuestionada? Juan 18, ¿verdad? Exactamente, cuando Pilato está enfrente de Jesús juzgándolo, ¿verdad? Y aquí está una imagen, para tener algo visual para poder imaginar. Jesús, quien representa la verdad, estaba enfrente del juez, el que lo iba a juzgar. Vamos a leer nomás para tener una idea de esta situación que estaba Jesús enfrente del juez y por qué es que Pilatos cuestionó la verdad. Vamos a leer Juan 18 hasta el 38. Juan 18, 33 a 38. Y aquí va a estar en la pantalla si quieren seguir ahí. Sí. Empezando con versículo 33 dice, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Ahora 35 a 36. Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Versículo 37. Pilatos le pregunta, ¿así que tú eres rey? Le dijo Pilatos, tú dices que soy rey. Respondió Jesús, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Cuando Jesús aquí dijo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Quién es la verdad? ¿De quién está hablando Jesús ahí? Está hablando de él mismo. Está hablando de él mismo, porque él es Dios y toda la verdad viene de Dios. Y aquí viene la pregunta. Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿O qué es verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Entonces la primera pregunta que debemos de hacer es, ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos identificar nosotros qué es verdad? ¿Cómo lo interpretarán ustedes esa palabra verdad? Si digo que algo es verdad, ¿qué estoy diciendo? Que es cierto. Ok, vamos a llegar un poquito más profundo. ¿Cómo podemos nosotros identificar la verdad? La verdad que no es fácil. Usamos esa palabra, pero siempre quizás no la usamos en el modo adecuado y nomás lo usamos muy casualmente. Esta pregunta planteada por Pilato cuando Jesucristo se puso en juicio ante él, expuso su propia cosmovisión. Y ahorita vamos a hablar qué significa cosmovisión. Vivía en un mundo en el que la verdad absoluta no existía. ¿Qué es una verdad absoluta? Que nomás hay una sola verdad, ¿verdad? Porque sabemos que hoy en día se cuestiona la verdad. Tu opinión es igual de válida que la mía, aunque las dos opiniones sean contradictorias, ¿verdad? Pero como cristianos sabemos que solo existe una sola verdad. No podemos, hay ciertas cosas que no podemos decir, oh, pues tu verdad es igual de válida que la mía. No, la Biblia nos enseña ciertas verdades y según la Biblia tenemos que discernir si es algo verdad o no, según lo que las escrituras dicen. Aquí sigo leyendo. Creo que la voz de Pilato era desdeñosa y llena de desdén. Imagino que se burló enojado porque Cristo se atrevió de hablar con la verdad. Aunque miró directamente a la faz de la verdad encarnada. Ahí estaba Jesús enfrente de Pilatos encarnado. Era la verdad encarnada. No pudo discernirlo. Pilato era como muchos hoy en día, un posmodernista, pero uno que vive en tiempos premodernos. ¿Qué es la verdad? Se define como la que se conforma con el hecho o la realidad. Es autenticidad, veracidad o actualidad.
en una palabra, la verdad es la realidad. Es como son las cosas en realidad. Teológicamente, la verdad es lo que es consistente con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. Entonces, si yo digo que esta bocina aquí es azul, ¿qué van a decir ustedes? Pero si yo digo, pero para mí es azul. No importa, ¿verdad? La verdad es absoluta. Yo no puedo cambiar la verdad según mi punto de vista. Negro es negro y azul es azul, ¿verdad? Okay. Tenemos que establecer eso primero. Ahora vamos a ver los versículos que hablan sobre la verdad y qué es lo que la Escritura dice que es la verdad. En 2 Timoteo 2:15, le procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Para los cristianos, ¿qué es lo que debemos de utilizar para definir la verdad? La palabra, ¿verdad? La Biblia. Y aquí dice que siempre tenemos que estar preparados y conocer las Escrituras. Los cristianos, la Biblia es nuestra autoridad sobre la verdad. En Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Otra vez nos dirige a la palabra como la verdad y el único modo que podemos ser santificados. No podemos ser santificados por mentiras. ¿Quién ha escuchado esta palabra? Epistemología. Primera vez, una vez la mencioné hace años atrás en otra clase. La epistemología es la rama de la filosofía referida a la teoría del conocimiento. Para simplificar eso es, ¿cómo es que sabemos lo que sabemos? Como cristianos, cuando decimos que algo es verdad, cuando decimos que Cristo resucitó entre los muertos al tercer día y que lo que hizo Él en la cruz fue suficiente para pagar nuestros pecados, ¿cómo es que sabemos eso? ¿Por qué lo sabemos? La Biblia. Entonces estamos diciendo que para nosotros la Biblia es la autoridad para todo, ¿verdad? Todo aspecto de la vida. No solo lo espiritual, sino también cada aspecto, todas decisiones que hacemos en nuestra vida, sea lo que sea, la Biblia debe de ser nuestra autoridad en cual hacemos esas decisiones. Entonces vamos a hablar sobre punto de vista o otro modo que se dice es cosmovisión, que es el modo correcto, pero quizás es más complicado de entender. Cosmos simplemente significa mundo, eso es la visión del mundo. En inglés, quizás lo han escuchado, es worldview. Una filosofía particular de la vida o concepción del mundo. Entonces, ¿alguien me presta su Biblia? Cuando estamos hablando de cosmovisión o cómo es que un cristiano debe ver el mundo, cuando estamos aquí en la iglesia siempre hablamos sobre las escrituras como nuestra autoridad final, ¿verdad? Para todo. Entonces lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos viendo la televisión, estamos viendo las noticias o alguna situación en el trabajo o en nuestra vida o con sus hijos, esposo o esposa, ¿qué debe ser nuestro filtro en la que hacemos una decisión de lo que sea? Debe ser las escrituras, ¿verdad? Entonces, un método que me gusta usar es que las escrituras debe ser como nuestro filtro en el que vemos el mundo. Algo está pasando enfrente de nosotros, ¿cómo vamos a juzgar esa situación? ¿Cómo vamos a llegar a una decisión? Tenemos que tener la Biblia enfrente de nosotros y siempre ir a la escritura y decir qué es lo que dice la escritura sobre ese tema. Pero lo que hacemos muchos cristianos es que en la iglesia elevamos la Biblia muy alto, pero el momento que salimos de la iglesia y prendemos la televisión o estamos afuera en el mundo y sea lo que sea, lo ponemos a un lado y ya estamos juzgando no con una cosmovisión bíblica, sino una cosmovisión según nuestras tradiciones, nuestra cultura o cualquier otra cosa. Y como cristianos siempre somos cristianos primero. No soy un cristiano hispano, no soy un cristiano blanco, moreno, lo que sea. Yo soy cristiano primero y todas mis decisiones deben ser según lo que la Biblia dice. Es decir, que lo que es verdad en esta cultura es verdad en cualquier otra parte del mundo. Eso es una verdad absoluta. A veces no han escuchado, se usa eso de que, es cultural, es que en mi cultura vemos así esto. Y sí es cierto, hay ciertos temas que podemos hablar de eso cuando hablamos de música, quizás estilo de vestir, a veces eso puede afectar, la cultura puede afectar. Pero hay ciertas cosas en el mundo que tenemos que regresar a la Escritura y decir, ¿qué es lo que la Escritura dice? Y si lo que la Escritura dice está en contra de nuestra cultura o cualquier grupo que pertenezcamos, tenemos que ponerse a un lado y regresar a las Escrituras. ¿Me dejas estar aquí por mientras?
punto de vista cristiano, ya hablamos de qué es un punto de vista en general, ahora vamos a hablar de un punto de vista cristiano. El punto de vista cristiano, el punto de vista se refiere a una concepción comprensiva del mundo desde una perspectiva determinada. El punto de vista cristiano del mundo es entonces una concepción comprensiva del mundo desde la perspectiva cristiana. El punto de vista del mundo de un individuo en su concepto global. Su cosmovisión es la armonía de todas sus creencias acerca del mundo. Ahí está, la armonía de todas sus creencias acerca del mundo. ¿Y que nuestras creencias tienen que estar en armonía con qué? Con la Biblia. En la armonía de todas sus creencias acerca del mundo, en su manera de entender la realidad. La visión que tengamos del mundo es la base para la toma de decisión diarias. Ahí está la clave, diarias. No solo lo espiritual, sino todo. Y por lo tanto resulta extremadamente importante. Ahora vamos a hablar cuáles son algunas de las consecuencias de tener una cosmovisión que va en contra de la verdad. Ahora vamos a ver las consecuencias de cuando ponemos la Biblia, las Escrituras a un lado, o una sociedad empieza a eliminar a Dios de la sociedad, de la conversación en la sociedad sobre Dios. ¿Qué son las consecuencias? Vamos a hablar en Génesis 5:2, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. ¿Qué nos dice allí sobre el hombre y la mujer? Como cristianos. Pues aquí está diciendo que existe el hombre y mujer. Pero luego abajo se los llamó a Adán. O sea, que deben hacer una sola. Sí, también en eso sí tiene razón. Pero aquí nos vamos a enfocar en el principio de que Dios, cuando creó al humano, hizo hombre y mujer, ¿verdad? Que serán estos dos símbolos, que son los símbolos para hombre y mujer. ¿Qué pasa cuando la sociedad rechaza la verdad de Dios? ¿Qué son las consecuencias? Ahora tenemos ¿cuántas diferentes identidades de género? La Biblia nos dice que hay dos, pero cuando el mundo rechaza la verdad, llegamos a esto. En una sociedad que dice que usted puede identificarse como lo que usted quiera, pero la Biblia dice, varón y hembra los creó. También leemos en Mateo 19:4, Jesús afirma esto, dice, Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? ¿Está claro, verdad? En Marcos 10:6, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. En el Antiguo Testamento Jesús no cambió nada, Jesús afirmó lo que ya estaba escrito. Pero la sociedad rechaza a Dios y llegamos a esto. Ahí está, hombre y mujer, male, bigender, el segundo arriba, la mano izquierda, es que dice que un hombre puede ser las dos, una persona puede ser las dos cosas en uno. No saben si ustedes saben, en el estado de California, en las escuelas públicas, y creo que también en las privadas aplica esto, un hombre, un niño, puede entrar al baño de una de las niñas simplemente con que él se identifique como mujer. No más psicológicamente identificarse. Igual una niña puede entrar. Apenas hubo un torneo de carreras de bicicleta de mujeres. ¿Quién cree que ganó la carrera? Era una carrera de mujeres. Ganó un hombre, porque él se identificó como hombre. Si vamos a seguir en eso, ya los deportes de las mujeres hay que eliminarlos, porque las mujeres no pueden competir con los hombres físicamente. Dios hizo las mujeres diferente que a los hombres. Y eso está pasando en las escuelas públicas, ya están dejando que niños jueguen en los deportes de niñas, simplemente con que identifiquen como niña, o al revés también. Estas son de las consecuencias que en la sociedad, cuando el mundo rechaza la verdad de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esta imagen, ¿qué vemos allí? Un humano, ¿verdad? Un niño vivo, un bebé. En Salmos 139:13 dice, porque tú formaste mis extrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Allí nos enseña que desde que estamos en el seno de la madre, somos humanos, ¿verdad? Ya somos creación de Dios, estamos hechos en la imagen de Dios.
En Salmos 19:73 dice, tus manos me hicieron y me formaron, dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Ahora, cuando la sociedad rechaza la verdad de Dios, ¿qué son las consecuencias? El aborto. Ya no ven un bebé en el seno de su madre como un humano, ¿verdad? Si no es humano, ¿qué podemos hacer con ese objeto? Ellos solo ven como un pedazo de carne. Vemos estas consecuencias, mujeres pidiendo el derecho de poder matar a su bebé. Aquí son mujeres protestando. Esto fue en Ireland, ¿qué es Irlanda? Hace como 2 meses eliminaron proposición 8, que en Irlanda hace 2 meses era ilegal matar a sus bebés. Votaron, tuvieron una elección, hubo un movimiento y ya eliminaron esa proposición y ya el aborto es legal en ese país. Y aquí hay mujeres celebrando el derecho de poder matar a sus bebés. ¿Se acuerdan que una vez yo les di una clase sobre el TULIP? No sé si se acuerdan, la T, la U, L, I, P, y la T era total depravity, depravidad total, que la Biblia dice que el hombre está totalmente depravado y está en guerra contra Dios. Solo tenemos que ver estas imágenes para ver que la Biblia no miente. Aquí están celebrando. Fue en mayo 25. Y si piensan que esto solo sucede en los países europeos, esto es en El Salvador, son otros países latinoamericanos. ¿Y cómo lo identifican? Como servicios de salud, ¿verdad? Un modo de suavizar el tema para que la gente, así si usted está contra el aborto, ellos van a decir, oh, entonces estás contra la salud de la mujer. Así es como juegan con las palabras. Que dice, mi embarazo cuando yo decido, derecho a decidir, aborto seguro. En Irlanda esa fue la resultado, 67 en favor y 32% en contra. Ahora vamos a hablar de otro tema. En Proverbios 8:36, pero aquel que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Todos los que rechazan a Dios, todos los que odian a Dios, aman la muerte. Entonces, si aquí nos dice que la gente que rechaza la verdad de Dios ama la muerte, ¿qué es la consecuencia de eso? También podemos aplicar el aborto aquí, ¿verdad? Aman la muerte, no les importa que están matando sus bebés. Y es su propio cuerpo. Y no sé si ustedes saben, en el 2005, 2006, una organización conservativa infiltró a Planned Parenthood, que es la clínica que está aquí enfrente. Esto estuvo en todas las noticias y infiltraron y estuvieron hablando con ejecutivos y gente que son líderes de Planned Parenthood y diferentes organizaciones de clínicas de aborto. Y se descubrió que ellos, cuando abortan un bebé, venden los órganos de esos bebés para estudios. Pero de veras tiene que ver la conversación, están hablando están negociando, porque los que estaban haciendo la investigación estaban actuando como que eran de una organización de estudios científicos y estaban diciendo, pero necesitamos que los órganos estén enteros. Entonces, los de la clínica dijeron, ok, entonces tenemos que cambiar nuestro método y es un método que usan donde el cuerpo sale casi entero. Y lo que hacen es que el bebé está adentro entero y primero lo matan adentro. Yo no sé si ustedes estuvieron aquí una vez, yo enseñé una clase y enseñé un video de cómo es un aborto del segundo trimestre. Y lo que hacen es que el bebé lo sacan parcialmente, mientras que la cabeza esté adentro, lo pueden matar, picándole el cerebro. Y luego le chupan el cerebro con una vacuum, con una aspiradora, y ya legalmente el bebé es considerado todavía dentro del cuerpo y lo sacan. Entonces así aseguran que los órganos están enteros para poder ganar más dinero porque ya ven el corazón, el hígado, todo eso. Y esto salió en las noticias y en vez de castigar a Planned Parenthood, aunque últimamente ya ha habido castigos, ya les han quitado ciertos
dinero que reciben del gobierno, ciertos políticos que en vez de atacar Planned Parenthood, atacaron ese grupo y dijeron, hay que investigar qué leyes quebró este grupo por infiltrar a Planned Parenthood actuando como que eran investigadores. Para esta gente fue peor lo que hizo este grupo de investigación que lo que estaba haciendo Planned Parenthood. Pero regresando aquí, pero que peca contra mí, así mismo se daña, todos los que me odian aman la muerte. Aquí dice que los que odian a Dios aman la muerte. Y lógico que aquí está hablando específicamente del pecado. ¿Sí? ¿Qué es la pena de muerte? Pero la pena de pecado, muerte, ¿verdad? ¿Pregunta? Digo, lamentablemente, de lo que estás diciendo, Ujú. se ha sabido de la mayoría de las personas que hacen el aborto, las jovencitas, con el tiempo, a los años, sufren mucha Sí. depresión porque vuelven a sus años atrás cuando hicieron eso y recuerdan que ya su hijo tuviera esta edad o tuviera esto y sufren mucho y sufren cosas. Y ahí está bien claro lo que dice. Aman la muerte porque pues ahí ellos se sienten morir de lo que hacen. Sí, hay mucha evidencia de que hay muchas consecuencias del aborto. Hay grupos que les ayudan a las mujeres que van abortado porque llegan a depresión, a situación donde ya no saben que mataron a su bebé. Pero también hay mujeres que van teniendo 1, 2, 3, 4 abortos y no sienten nada. Pero eso ya estamos hablando de una depravación a otro nivel. Y viceversa también, las muchachas jovencitas que les han dicho que aborte y ellas dicen no voy a abortar, con el tiempo miran la bendición que ellas reciben a través de su hijo o hija, lo que sea, y dicen no me arrepiento de no haber abortado porque es un hijo que Dios me ha dado, lo reconocen, y viceversa, las que abortan pues tienen sus consecuencias, y la palabra del Señor como dice, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Hay consecuencias del pecado, sea como sea, lo que dice, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. La conciencia no va a quedar tranquila en una persona que comete homicidio, a sabiendas de que en realidad no tiene el derecho de quitar la vida, sino que solo Dios. Sí, va a haber, como dice usted, va a haber consecuencias, va a haber justicia. Dios va a hacer justicia. Pero sabemos que la sangre de Dios es suficiente para pagar cada pecado. Si esas personas que aunque tuvieran 4 o 5 abortos, la sangre de Dios en la cruz es suficiente para perdonar a esa persona si de veras llega a un arrepentimiento y fe a Cristo. Si vamos a decir que no, entonces no estamos entendiendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Tenemos que traerle el evangelio también a esta gente y decirles que sí hay perdón. Hay muchas que piensan que ya no pueden ser perdonadas. Ya maté 2 o 3 de mis hijos, pero en el evangelio la sangre de Dios es suficiente para cubrir cada pecado, hasta el peor pecado. Ellos no están afuera de la salvación si ellos lo quieren. Parte de las consecuencias de odiar a Dios y amar la muerte es de que, no sé si ustedes saben, pero voy a leer otros versículos de aquí que respaldan este versículo. Dice, todos sabemos que Dios existe, todos rechazamos a Dios y pecamos contra Él porque amamos la oscuridad más que la luz. Eso es Juan 3:17. Ya vemos por qué el mundo hace lo que hace, porque aman más la oscuridad, aman más su pecado que la verdad de Dios. La verdad de Dios es como una lámpara que se prende en la noche y saca todo a la luz. Cuando apagamos la luz es porque no queremos que nos vean, ¿verdad? En el momento que prenden la luz, todo se ve. Dice, este es el juicio, que la luz ha llegado al mundo y los hombres amaban la oscuridad más que la luz porque sus obras eran malvadas. Dice, aquí tengo una nota, dice, esto significa que cuando la verdad está frente de uno, su palabra está delante de nosotros, preferimos creer una mentira y lo rechazamos todo. Es obvio que abortar tu bebé es asesinato, ¿verdad? Pero aman más la mentira, prefieren creer una mentira que la verdad, porque ellos están felices en su pecado. Y consecuencia de esto también, de amar la muerte, es de que, no sé si ustedes saben, pero hay ciertos estados en este país y países como Canadá es uno de los países donde usted tiene derecho de suicidarse legalmente. Usted puede ir a un doctor y decir, yo ya no quiero vivir, y el doctor le puede hacer
le inyecta el veneno para que uno se muera. Es el mismo proceso de como alguien que le dan la pena de muerte y lo inyectan a morir. Es el mismo proceso. En Canadá, usted puede ir a un doctor a la edad de 20, a la edad de 30 y decir, yo ya no quiero vivir. Y usted se puede suicidar. ¿Quién es el único que puede dar y quitar la vida? Dios. Pero la Biblia dice, cuando odias a Dios, amas la muerte. Prefieren morir. Otro tema que se va a estar hablando en Canadá es, ya van introducido, de que alguien menor de edad, que sí que puede ser su hijo o su hija, puede ir a un doctor y pedir que le quite la vida sin permiso de usted. Y usted no se va a dar cuenta hasta que le llega el aviso de que su hijo o hija se suicidó. Un menor de edad, sí. En Efesios 1, 13-34 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de la gloria. Otra vez, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Y qué concluimos que es el mensaje de la verdad? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí está hablando específicamente del Evangelio, pero toda la palabra desde Génesis a Apocalipsis es la verdad. Y otra vez, como dije, cada aspecto de la vida, todo lo que vemos, debemos de juzgarlo con la Biblia como un filtro enfrente de nosotros. Nunca hay que moverlos a un lado. El momento que movemos la Biblia a un lado, ya vamos a empezar a juzgar según nuestras propias opiniones, nuestros propios puntos de vista. No importa mi punto de vista, la pregunta es, ¿qué es lo que dicen las Escrituras sobre ese tema específico? ¿Y qué es la palabra que se usa para hablar del punto de vista? Era cosmovisión, ¿se acuerda? Es cómo es que vemos todo el mundo. Para regresar a eso, alguien que no cree en Dios y que no cree que fuimos hechos en la imagen de Dios, ¿van a valorar la vida? No, porque simplemente somos otro animal que existe. Entonces, alguien que no cree que Dios creó todo el mundo y el universo, ¿cómo van a ver ellos el mundo? ¿Cómo pueden justificar ellos la verdad? ¿Cómo pueden justificar qué es bueno y malo? Alguien que no cree que Dios existe, ¿cómo puede justificar que un hombre violar a una mujer es pecado? Si Dios no existe. ¿De dónde viene lo bueno y lo malo si Dios no existe? Simplemente será la opinión mía y la opinión del prójimo. Si Dios no existe y voy a una cultura donde secuestrar niños es aceptable, ¿quién soy yo para decirle a esa persona que lo que están haciendo, a esa cultura, que lo que están haciendo es incorrecto? No tengo ninguna justificación si Dios no existe. La única razón que puedo ir y decirle a esa cultura que lo que tú estás haciendo es incorrecto es por la palabra de Dios. Es nuestra autoridad en todo aspecto de la vida. Si no tengo yo la palabra de Dios y yo no creo que Dios existe, yo simplemente estoy llegando a esa cultura y diciéndole, mi opinión es de que lo que tú estás haciendo es malo. Pero ellos van a decir, pero para nosotros es bueno, nosotros lo hacemos porque es parte de nuestra cultura, es parte de secuestrar niños y venderlos y es lo que hacemos. ¿Quién soy yo para decirles a ellos, lo que tú estás haciendo es incorrecto? Si no tenemos a Dios como nuestra autoridad sobre qué es la verdad y qué es la mentira. Juan 1:14, el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué? De verdad. Jesús era la verdad encarnada. Cada palabra de Dios estaba en Jesús. Si Jesús es la verdad y Él representaba la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios sabemos que es la verdad. Juan 8:31, voy a tenerlo aquí. Tengo una nota aquí. Jesús vino, murió y resucitó de entre los muertos. Él demostró que Él es Dios. Sin embargo, el mundo lo rechazó y lo sigue rechazando porque de nuevo aman sus malas acciones más que la verdad. Solo hay una solución para todos los problemas del mundo y ese es el Evangelio de Jesucristo. Ninguna ley
puede cambiar el corazón del hombre, solo intenta controlar sus mal comportamientos. Aquí está otra cosa. A veces los humanos queremos poner a Dios a un lado. ¿Y qué vemos? Vemos protestas, protestando todo, ¿verdad? Gente protestando sus derechos. Y no tiene nada de malo eso. Pero cuando ponemos a Dios a un lado y pensamos y elevamos al gobierno como Dios, estamos diciendo que el gobierno es la solución. Si mañana el gobierno dice, si mañana pasan una ley y dicen que el aborto ya es ilegal en este país, ¿va a haber mujeres que ya no quieren tener aborto? De todos modos va a haber mujeres que van a querer aborto. Su corazón no cambió, ¿verdad? Y la Biblia dice que si tú odias a alguien, ¿eres culpable de qué? De muerte. O sea, aunque quizás ya no puedan hacerlo legalmente, en su corazón son culpables de asesinato en frente de Dios. So, la ley no cambia los corazones de la gente, solo el poder del Espíritu Santo por el Evangelio. So, otra vez, la Biblia es la única solución para todos los problemas de este mundo. So, esas son consecuencias de quitar la Biblia de nuestras escuelas, de no educar a los hijos sobre lo que las Escrituras dicen. ¿Por qué? Porque si no creen que la Biblia es verdad, regresando a esto, vemos las consecuencias. Fácil les lavan la cabeza que pueden ser cualquier sexo, cualquier género que quieran ellos ser, porque en la escuela me dijeron, porque nunca les enseñamos lo que la Biblia dice. Entonces, en Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Nos hará libres de qué? ¿De qué está hablando este versículo? Sí, cuando no estamos en Cristo somos esclavos, ¿verdad? Hemos aprendido eso anteriormente. Somos esclavos al pecado. Cuando somos esclavos al pecado, hacemos esas cosas que acabamos de ver: el aborto, el homosexualismo, gente que se suicida legalmente. Pero cuando llegamos a la verdad, que es Cristo, ya podemos ver claramente, porque ya tenemos el filtro de la Biblia enfrente de nuestros ojos, y podemos ver, wow, ok, esto no es correcto porque la Biblia dice contrario. So, Jesús nos libra de nuestro pecado, que por resultado nos libra de todas las malas decisiones que hacemos, malos puntos de vista o malas cosmovisiones que tenemos del mundo. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está, es Romanos 8:2. Segunda de Corintios 3:17, ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Gálatas 5:1, fue por libertad que Cristo nos liberó, por lo tanto, manténgase firme y no someta de nuevo a un yugo de la esclavitud. O sea, no hay que caer a las normas de la sociedad, las normas de la cultura, siempre tener las Escrituras como nuestra autoridad en todo sentido, en todo punto de vista de la vida. Primera de Pedro 2:16, vivir como personas que son libres, no usando tu libertad como encubrimiento de mal, sino viviendo como siervos de Dios. Ahora les voy a enseñar un video para ver por qué es importante saber la verdad. Y como sabemos, la verdad divide, ¿verdad? Por eso hay que tener tantos problemas en el mundo. Más miren la política, hay tanta división, porque hay un grupo que tiene una cosmovisión sobre el mundo que dice esto, y tiene otro punto de vista que dice esto. Entonces causa conflicto. Y eso pasa en todo, no solo en la política, pasa entre amigos, entre familias. ¿Quién aquí no ha tenido una discusión con una familia sobre la fe cristiana? Si tiene una discusión con un católico, ellos están viendo el mundo no con la Biblia como su filtro, pero su tradición. ¿Qué es lo que la iglesia dice? ¿Qué es lo que el Papa dice? ¿Qué es lo que la tradición de la iglesia dice? Eso es su filtro con lo que ellos ven el mundo. Pero nosotros lo vemos con la Biblia. ¿Qué va a causar eso? Va a causar conflicto. Y va a decir, no, pero eso es lo que nosotros creemos. Y usted va a decir, no, pero esto es lo que la Biblia dice. Usted no va a decir, eso es lo que yo creo. Usted va a decir, esto es lo que la Biblia dice.
So, va a haber conflictos y también a veces hay conflictos en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque somos humanos. A veces llegamos a diferentes conclusiones según la información que es presentada. Y también depende de qué tradición, qué iglesia crecimos. A veces hay diferentes puntos de vista que llegan en conflicto y puede causar problemas en la iglesia. Y hay a veces verdades que sí vale la pena discutir. O sea, hay verdades que sí vale la pena en las que nos vamos a dividir. Si alguien niega la Trinidad, no vamos a dejar a esa persona en su ignorancia y decir, ok, pues esa es tu opinión y la mía es que la Trinidad existe. No, vamos a tener que defender esa verdad. Si la verdad no importara, entonces no tuviera sentido tomar esta clase, simplemente nosotros todos llegáramos. Si no, santificad a Dios el Señor a vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demandé razón de la esperanza que hay en vosotros. So aquí dice, siempre tenemos que estar listos a dar una defensa. ¿La defensa de qué? De la verdad. Y ya concluimos que la verdad es lo que está escrito aquí. Por eso tenemos que saber lo que está escrito aquí para saber la verdad y saber cómo defenderla, ¿verdad? Ahora voy a poner un video. Este video es de R.C. Sproul, que ya, como muchos lo conocen, ya falleció hace un año. Y con eso vamos a terminar la clase. Voy a hacer el micrófono para que lo puedan escuchar. Let's go for another one from cyberspace. Why should we engage in debate since it seems to cause division in the church? What message does that send to those outside the church? God forbid that we should ever debate the truth of the gospel, or that we should ever follow in the footsteps of the Apostle Paul, who debated the matter every day in the marketplace and who wrote all these epistles to correct error and distortions of the truth of God. Weren't those letters that the apostle wrote to the Ephesians and to the Galatians and the Colossians divisive? Nothing divides like truth. Nothing divides like Jesus. But we have this idea that the only real sin that you can have is dividing a church. Well, there are churches that need to be divided. And they need to be divided not over minor matters, not over peccadillos, but over substantive issues of the truth of God. And our Lord, when he was asked by Pontius Pilate, what are you about? He said, I came to bear witness to the truth. And those who are of the truth hear my voice. And then the next thing Jesus said, but I sure don't want to divide anybody over the truth. Thank you for laughing, but it's really not funny. But that's what, they said the worst thing you can say is the truth is important. And when you do that, then what happens is the truth gets slain in the streets and anything goes. Como vemos, ahí dice que es importante defender la verdad. Si alguien o un grupo de gente llega a nuestra iglesia y empiezan a predicar mentiras, empiezan a negar la Trinidad, empiezan a negar la encarnación de Cristo, si empiezan a decir que Jesús no resucitó, que simplemente era un cuento, ¿qué es lo que la iglesia debe de hacer? Tiene que poner un paro, ¿verdad? Y si tiene que sacar a esa persona para proteger el resto de la iglesia, es necesario, porque así es importante la verdad. No podemos tener una mente de que pues cada quien su opinión, cada quien tenga su propia creencia, ya cada quien va a dar cuentas. No, tenemos que proteger la iglesia, la verdad es importante. Y si te tiene que dividir, se tiene que dividir. La verdad, y eso es lo que dijo R.C. Sproul, hay iglesias que tienen que ser divididas porque falta el evangelio. Y tienen que dividir la verdad con la mentira, de la mentira. Y saber, este grupo está haciendo mentiras, hay que sacarlos y protegerlos que de veras creen en la verdad que está escrita en la Biblia. Yo creo que primeramente damos gracias al Señor por nuestros hermanos, ustedes que
Sí, esa situación que dice ustedes, podemos comparar como una situación de alguien que tiene cáncer. En el momento que le encuentran el tumor chico, ¿qué es lo que quiere hacer el doctor? Quiere cortarlo, ¿verdad? Antes de que infecte lo demás. Y eso es lo que hicimos con esa persona. Entró, lo identificamos como algo malo para la iglesia y el pastor fue y habló con él. Pues como dice, con el tiempo esa persona vio que esa iglesia no iba a someterse a él. Él no quiso someterse a la iglesia o al pastor y se fue. Y eso es lo que la iglesia debe de hacer. Nunca dejar que alguien, y decir, nomás porque no lo queremos ofender, decir, no, déjalo porque luego se va a ir. No, es importante, la verdad importa. Los apóstoles murieron por la verdad. Muchos personajes en la historia de la iglesia murieron defendiendo esta verdad. Y no vamos nosotros simplemente nomás olvidar eso y actuar como que no es importante. Tenemos que defenderlo al mismo modo que lo hicieron los apóstoles y los hombres en la historia de la iglesia. Es que nosotros todos como iglesia, como verdaderos cristianos, deberíamos de estar siempre prestos a defender la verdad. Porque nosotros desde el momento en que conocimos a Cristo, fuimos sellados, nuestro entendimiento se abrió, el Señor lo abrió para que comprendiéramos su verdad. Y él siempre dice, como el apóstol Pedro nos insta, dice que estamos nosotros en la iglesia para cuidar, Sí. la ley de Dios. Entonces, como usted lo acaba de decir, debemos ser defensores de la verdad a costa de lo que sea, pero muchas veces estamos viendo como más y no decimos nada, porque tenemos temor de que el hermano ya no nos va a saludar, o se va a enojar, o simplemente porque tenemos temor de que no, pues ya no nos van a mirar igual y van a pensar que estoy queriendo dividir la iglesia. No, si nosotros estamos seguros, pero que estemos seguros que de verdad lo que estamos haciendo es por defender la verdad de la palabra de nuestro Señor, debemos de ser valientes y no importa lo que nos pase o que ya no tengan aquella buena impresión de nosotros, si estamos seguros que estamos defendiendo la verdad, debemos hacerlo, porque así todos los líderes de antes que murieron, casi todos murieron por defender la verdad. Por defender la verdad. Y si alguien aquí escucha un comentario de alguien que llegó nuevo, hasta un hermano aquí que ya tiene tiempo, hacer un comentario negando una verdad doctrinal que la iglesia creemos, y usted tiene pena ir a hablar con esa persona, o no se siente seguro, usted puede hablar con un líder aquí, o puede hacer una junta con los líderes y hablar, y podemos llegar a, quizás uno de los líderes pueda ir a hablar con esa persona, uno a uno. No queremos hacerlo en público, luego, hablar con esa persona y llegar a un entendimiento, porque a veces usted puede escuchar a un hermano decir algo, y usted piensa, oh, está diciendo herejía, lo que está diciendo es incorrecto, pero hasta que empiezan a hablar, quizás se empieza a entender, oh, sí lo entiende, simplemente lo está explicando en otro modo. Es importante hablar con esa persona, y si no se siente cómodo, hablar con los líderes, y un líder puede hablar con esa persona o con el pastor, con el que usted se sienta cómodo a hablar. Son las 10:18, ya terminamos. Gracias.